I just will mention the title of your Mm-hmm. Thank you. Continuamos con nuestra sesión. En esta ocasión, el profesor Satoru Miyano, del Centro del Genoma Humano, Instituto de Ciencias Médicas de la Universidad de Tokio, nos hablará sobre Accelerating Cancer Clinical Sequence by Artificial Intelligence and Supercomputer. No sé para qué lo digo si ya lo están viendo. Bueno, adelante, profesor. Well, thank you very much. This is my first visit to Mexico, and I'm very honored to speak here. But, well, my talk, I'm afraid my talk sounds like a lullaby. Okay, this is a long title, and supercomputer and artificial intelligence application to cancer genomics. That is my theme. Sorry. And the Institute of Medical Science, where Professor Nakamura was, that campus has around 1,000 people working, including students. And we have a small hospital. And the number of beds is just 135 for translational research, not student training. And in this institute, we have several centers, human genome centers, and health intelligence centers, and advanced clinical research center, and research hospital, and supercomputer system. So our campus has a supercomputer to research hospital. So this kind of characteristics is very unique in Japan. You may know understanding cancer is beyond human abilities. Okay, this is, fine. Yeah, human abilities. Cancer is very complex. You know, we are facing with environmental factors and genetic variations, and then millions of mutations on genomes enter the biological pathways that makes the systems in order to systems in disorder. Sometimes that is cancer. So this complexity is a issue we are facing with. And on the other hand, when we understand the cancer, we read papers. But you know, more than 200,000 papers on cancers were published only in 2017. And NIH PubMed database compiles more than 27 million of publication abstracts. And if 20 million papers are printed and compiled, then its height exceeds 4,000 meters, higher than Mount Fuji. Yeah, this is a reality. And if this tendency increases, then in 2015, that height will reach to 100 kilometers. So all are digitalized. That means computers can read. However, no human being can read all. This is the reason why artificial intelligence technology is necessary, inevitable to solve this problem. Also, Cosmic database developed by UK. This is the newest version,
and more than 5 million coding mutations are reported by human readings. People are reading, specialists are reading. They read 25,000 papers and reported, made a database linking mutation and publications. And everybody about cancer genomics, especially young people, retrieve this site with agony. Well, I think this is one of the reasons why young cancer genomics researchers are extinguishing. And also, cancer evolves in years, and unbelievably complex tempospatial heterogeneity. And this is a paper worked with Professor Ogawa. He is a hematologist, oncologist. And this patient was diagnosed as aplastic anemia many years ago, and then reached to remission. And for 20-year data are taken. And we analyzed and sequenced. And then, each color shows the amount of specific clones. So this is a point of remission. Yeah. And year 1, year 2, year 3, year 4, and so on. And finally, that patient died. If you see this area, this clone overwhelmed the world. On the other hand, some important person appears, like Genghis Khan. Then the world is governed by this clone. However, another people appeared, then those are removed. And at this point, this patient can be diagnosed as leukemia. However, at this point, this patient cannot be diagnosed as leukemia. So, this map is very similar to the history of human beings on the earth. And it is also difficult understand when can we say I am a cancer patient. This is a reality we are facing with. Also, this is a blood cancer. But for tumor cancer, there are a lot of heterogeneity. So 5 centimeter samples taken from distances 5 centimeters, genomes and epigenomes and gene expressions different. We can grow phylogenetic trees. So it's so complex. Single drug, single strategy of chemical treatment are not so useful. This is a cancer. Genome sequencing data, as you may know, price is getting down. And last year I was invited to Illumina Summit as a keynote speaker, and this is one of the slides I used. And Illumina's business is simply, this is DNA molecules, simply cutting down into 100 pieces, and this kind of junk 100 letter pieces into computer. This is Illumina next generation sequencer. This is Illumina's business. I criticized heavily, but we have a very good relationship, of course. And what
my background is mathematics, and the starting point of genome analysis is, you see, that junk thrown from the shredder. We solve that jigsaw puzzle by using supercomputer. And our Human Genome Center has a supercomputer of computing ability 550 teraflops, half petaflops computer, and 30 petabyte disk array, very fast storage, and 100 petabyte archive storage. Read, write can be okay. And this system will be enhanced next year. Next year means next January. Computing ability will be increased to 1 petaflops. This is our environment to solve jigsaw puzzles and analyze data and calling mutations. So then we can identify the genomes which we inherited from our parents, and also genes and the tumor cells. And we compare and find mutations. Yeah, story is not so simple. Yeah, because the sequencers has a lot of noises and samples are mixtures of normal cells and the tumor cells, and the tumor cells have a huge amount of heterogeneities, and depending on time and space and so on. Yeah, it's not easy. And for that problem, we have been developing pipeline software. This is open source. It's open to GitHub. Genomon Go, not Pokemon Go. Genomon Go, yes. We used this term initially. Genomon Go follows us. And this is a suite of bioinformatics tools for analyzing. So this solves jigsaw puzzles and find mutations and report us. 15 seconds animation. This is a genome. And RNA sequence is also analyzed, AUCG. Yeah. And with this genome, we had published in the last 10 years many papers, including New England Journal of Medicine and Nature Genetics and Science, and so on. Well, many papers appeared, and many important blood disorder problems were solved, including the mechanism about myelodysplasia. This is the cause of the splicing aberration. This was the first discovery in the history of cancer research. Genomon is quite easy. In the workshop we will hold tomorrow, not the day after tomorrow, we want to show Genomon, but we prepared the IDs to access our Human Genome Center. You can see, if possible, what the Genomon is and so on. And also you can access the website of GitHub. Then all documentations are there. And also visualizations are provided. And Illumina sequencer is junk. And detection of mid-range insertion deletion. Mid-range means 10 base to 300 bases, around that. It depends on the structure. Yeah. So those insertion and deletions are not well
discovered by Illumina sequencing. And by using mathematics, we developed a mathematical method to detect that, and with high accuracy, more than 80%, we can detect insertion and deletion. And we applied that to the ATL analysis. ATL is leukemia, lymphoma, caused by the infection of HTLV-1 at the age of baby from the mother. And after 30 to 50 years, the disease occurred. And we analyzed 426 patient samples, and the whole genomes are also analyzed. In this paper, in this slide, 48. Actually, we analyzed 49, and almost 3,000 structural variations are shown by Genome. And our young scientists, young genomic scientists, investigated such aberrations each by each. It's an agony. And they wrote a map how HTLV-1 damages genomes. And most are T-cell related pathway. And one pathway is the immune checkpoint pathway. And we investigated what kind of structural variations or mutations are in this pathway. As you may know, cancer cell shows antigen. That means, oh, I am a cancer. Then policeman comes, are you a cancer? And arrest and kill it. However, cancer cell has an ability, so-called bribe, money, that will be sent to T-cell, policeman. PD-L1 is a pocket that receives cancer's PD-L1 bribe. And as Nakamura Sensei mentioned, nivolumab is something like a string which closes PD-L1 pockets, so that the policeman cannot receive money. This is one of the mechanisms cancer evade immune system. And this was discovered in ATL, a very local disease in Japan. And then we analyzed more than 10,000 samples from TCGA and found that the 3' UTR, that means no proteins are coding. The structure, the PD-L1 with structural variations here are highly expressed in messenger level. That means PD-L1 bribe money are being produced rapidly and put into the PD-L1 pocket. We sometimes call Honjo PD-L1 pocket. And that happens not all cancer, but from 33 cancer, 12 cancers, we found 12 cancers have such aberrations in 3' UTR. So this is one of the mechanisms for evading immunity. A lot of mutations can be found. However, as I mentioned,
young cancer genomics scientists are facing with interpreting, and also clinicians are trying to translating mutations. It's a agony, and nobody wants to proceed to go. And this was a report published in 2014, and in that review, that tragedy is described. Yeah, so the interpretation, clinical, biological translation is very difficult. Especially clinical actional mutations are hard to find. And we have digitalized data, including clinical trial data, papers, and pathway informations, and curated databases, many. However, currently, it's to unify such data by human beings is impossible. This is a reason why we thought the artificial intelligence and supercomputer will help us. So people say that artificial intelligence, I don't like that word. Instead, it's an augmented intelligence. That augmented intelligence means help people, add ability to some people. And at that time means 2013, we faced with this problem very, very seriously, and found that IBM Watson for Genomics developed at the New York Genome Center has it. The basic technology is machine learning and natural language processing. It's a very, very well established, very, very sophisticated, trained technology. And IBM unified that technology into a system. And simultaneously, at our institute, we organize a team comprising of LC, genetic counselor, oncologist, and bioinformatician like me. And also by cutting out our Human Genome Center's supercomputer, we made we call green area. Within that area, we put some part of the supercomputer, sequencers, data analysis part, and also the clinician's office is connected to VPN connection. And the computer that clinicians can use doesn't have USB and doesn't have memory. We call it a thin client. Usually, many big company is using that kind of device. For example, if boss urges me do this job until tomorrow morning, then I will bring my data into home and work and so on. This was physically impossible in our system. And the sequencers we have using is HiSeq 2500 for many whole genome sequences, and NextSeq 500 for single whole genome sequence and exome analysis, and mini MiSeq for exome analysis, and ion proton, ion PGM,
also capillary sequencer is used. And in addition, recently we introduced long-read sequencer, Oxford Nanopore system. And for single-cell sequencing, for RNA sequencing, 10x Genomics was installed now. And for follow-up the patient, we employed digital PCR to follow up. Oh, 3 minutes, sorry. And our system, this is a system a total system, and I will skip this. Well, this is a kind of picture of the IBM. I need not show that, but important point is time, the speed. If AI is not used for, this is for blood, it took 2 weeks. However, initial analysis by using Watson took just 10 minutes. And currently, for whole genome sequencing, from informed consent receipt to return to the patient requires 3 days and 4 hours. And maybe this is an example of that. Well, this patient came to our hospital, and the one fusion gene was found by fish, but whole genome patient asked whole genome sequencing, and we did, and then Watson showed that fusion is the only aberration in that patient, and Gleevec was applied to that patient, and he is now in good condition. Well, thank you very much. Muchos de ustedes tendrán preguntas para nuestros presentadores, pero habrá tiempo al final de la sesión para intercambiar puntos de vista. I'm sure that many of you have questions for our guests, but we will have time at the end of this morning session. Ahora tengo muchísimo gusto en presentar al doctor Francisco Soberón Mainero, que es el director del Instituto Nacional de Medicina Genómica de México, y el título de su presentación es hacia la aplicación de la genómica total en la salud de los mexicanos, avances y perspectivas. Bienvenido, doctor Soberón. Simposio tan interesante y del que yo también tengo grandes expectativas en cuanto a la relación con nuestros colegas del Japón. La idea que yo tengo es presentar a ustedes una perspectiva
de cómo vemos la revolución genómica. A lo mejor algunos temas podrán ser un poquito reiterativos, pero va a ser muy breve, para después realmente enfocarme en los diferentes aspectos en donde hemos percibido en nuestro instituto el impacto de la información que ya es accionable en la genómica para la salud. Y después dar una pasada relativamente también a ojo de pájaro de las diferentes cuestiones en donde el Instituto Nacional de Medicina Genómica está teniendo una actividad más intensa, para terminar con algunas perspectivas. Sí quiero reiterar pues la percepción que tenemos en la investigación biomédica contemporánea de que las herramientas que teníamos a partir, digamos, de que tuvimos acceso al material genético con la revolución de la ingeniería genética hacia el inicio de los 80s, ha evolucionado a una velocidad muy dramática, especialmente a partir del proyecto del genoma humano, de manera que hoy día tenemos un verdadero taller mecanizado comparado con lo que teníamos antes. Las capacidades para indagar, para obtener datos, son muchos órdenes de magnitud mayores y por lo tanto enorme potencial, pero también esta gran dificultad para convertir en conocimiento tantos datos. Esto se debe, como ya se dijo, a las diferentes tecnologías de secuenciación del DNA, ya no me voy a detener en ello, y tecnologías que han avanzado dramáticamente, pero que aún no se detienen. Todavía tenemos nuevas posibilidades hacia el futuro, especialmente estos secuenciadores de una sola molécula que están empezando a ser una realidad comercial, digamos, en la práctica diaria, el nanoporo, por ejemplo, o el Pacific Biosciences. Con esta declinación del costo por genoma, recordar que ha sido más de 1 millón de veces en los últimos 15 años, pues tenemos acceso a una gran cantidad de datos de la naturaleza biológica de las muestras que antes no teníamos. Por si esto fuera poco, yo quisiera también mencionar esta enorme sorpresa de alguna manera que tuvimos, en que también el crecimiento incremental en la capacidad de modificar los genes en organismos superiores, en células eucariontes, en células de mamífero, humanas, etcétera, se modificó en los últimos 5 años de una mejora incremental, como toda la tecnología humana va teniendo, a un cambio cualitativo, que es este descubrimiento y puesta a punto de la tecnología de edición genética de CRISPR-Cas, que sigue siendo asombroso su desarrollo y su adopción por los diferentes laboratorios en el mundo. Creo que un cálculo confiable de alguna manera, aunque tentativo, de alguno de los laboratorios líder en Harvard que hace esta tecnología, ha hecho en los últimos años, es que es del orden de unas 100 veces más sencilla y precisa que lo que eran las tecnologías anteriores de edición genética. Entonces tenemos una manera muy revolucionaria y muy aumentada para leer el genoma y también una muy aumentada para poderlo modificar de acuerdo con nuestras necesidades. Con todo esto, pues tenemos el desarrollo acelerado de las tecnologías que pueden ser aplicables a la salud. Desde luego, la distancia que hay entre la capacidad de obtener información o de averiguar un determinado mecanismo o la naturaleza de un proceso biológico y la posibilidad de utilizarlo para curar a las personas enfermas siempre tiene un intervalo que puede ser incluso desesperantemente largo. Pero con todo esto se ha quedado muy claro con los avances tecnológicos producto del genoma humano que el concepto novedoso de la medicina de precisión, de la medicina personalizada o de la medicina genómica es un concepto que ya está empezando a tener una presencia en la práctica médica y por ende algunas de las recientes o relativamente recientes iniciativas a nivel nacional, creo que notablemente, por supuesto, la de los Estados Unidos, esta de la medicina de precisión anunciada en 2015, en donde se pretende secuenciar el genoma completo de 1 millón de personas
para dentro de 3 años más o menos, o 2 años. Y esta medicina de 4 Ps, llamada así por Leroy Hood, uno de los grandes líderes de la medicina genómica, pues tiene estas características: predictiva, preventiva, personalizada y participatoria o participativa, que son todas ellas Ps muy atractivas, muy importantes, de gran impacto, pero también cada una de ellas difícil de conseguir y que requiere la investigación conjunta de todas las habilidades que tenemos en el momento, literalmente a nivel global. Como quiera, sabemos que ya ha habido un gran impacto en la investigación biomédica y creo que estos números hablan por sí mismos. Hasta hace unos 2 o 3 años teníamos ya, de antes del genoma humano, 70 enfermedades monogénicas cuyo gen se había definido, a más de 6,000 en la actualidad, de prácticamente ninguna correlación o unas cuantas correlaciones entre un estado enfermo y un estado y una lesión en alguno de los genes de las enfermedades multigénicas, de aquellas que son complejas, no hereditarias, no mendelianas, a tener pues muchos miles de variantes genéticas claramente relacionadas con miles de enfermedades. Se ha criticado que en particular, este enfoque de Genome-Wide Association o GWAS tiene bajo poder predictivo, lo cual es muy cierto. Explica poco de la heredabilidad y explica de manera que no es aplicable en todos los casos, pero lo que sí sabemos es que nos identifica las vías en donde pueden encontrarse nuevas conexiones y nuevas ventanas terapéuticas. Y yo les voy a dar algún ejemplo de alguna de las variantes genéticas que se han hallado en México y que ha llegado a este punto de brindar esa información. Estos estudios de asociación van a ir creciendo dramáticamente en cuanto a su número de personas y creo que siguen siendo muy vigentes e importantes. En otros países también hay estas iniciativas de medicina de precisión, en el Reino Unido, alguna pan-europea en toda Europa, y creo que esa es una de las estrategias que deben ser seguidas. Claramente en el Japón también lo hay y creo que deben ser seguidas por todos los países, cada uno con su escala y cada uno con sus limitaciones, pero también con sus propias necesidades. Me parece que este es un tema que debe ser abordado por todos los sistemas de salud, en particular en relación con la investigación biomédica, y en este tema estaríamos empeñados en el INMEGEN. En esta lámina que yo elaboré con una visión pues limitada, personal, digamos, a partir de la experiencia más directamente en el INMEGEN, trata de correlacionar estas diferentes etapas de la vida conforme las describe en su artículo Eric Topol, en un artículo que publicó sobre la aplicación de la medicina personalizada desde la prenatal hasta la tumba, con las diferentes maneras en donde puede ser aplicable la medicina de precisión de acuerdo con la descripción de Leroy Hood sobre las maneras como esta puede ocurrir. Entonces, como vemos, desde la preconcepción, en el estado fetal, en el recién nacido, en personas de edad más bien de los primeros años de vida, hacia las enfermedades más crónicas degenerativas o las infecciosas toda la vida, eventualmente hasta lo que sería una autopsia molecular con personas que ya fallecieron, porque aún así pueden leerse su genoma con interesantes posibles resultados. Y después aquí tenemos la predicción, la detección temprana, la selección de la terapia óptima, los efectos adversos minimizados y el descubrimiento de nuevos medicamentos. Y yo puse un cuadro verde en donde yo he detectado en la literatura que ya existen aplicaciones concretas para estos aspectos, con amarillo aquellos en donde yo esperaría que en el corto o mediano plazo tuviéramos ya aplicaciones para esa parte de la matriz, y lo que yo diría es más hacia el término a largo plazo. Como pueden ver, en el ámbito del cáncer es donde ya tenemos la mayor cantidad de aplicaciones presentes en la actualidad.
pero hay algunas otras que dolorosamente todavía no las tenemos tan claras como pueden ser las enfermedades crónicas, ¿no? Donde apenas estamos empezando a acceder y son algunas de las que más preocupan. Sin embargo, yo creo que esta matriz va a estar prácticamente verde en menos de 10 años, en donde en todas las áreas va a haber aplicaciones. ¿Cómo estamos en México en este momento, en particular desde la perspectiva del Instituto Nacional de Medicina Genómica? Nuestro instituto pertenece al sistema de los institutos nacionales de salud, son 13 institutos, de los cuales 11 dan también tratamientos, dan también atención a pacientes y 3 de ellos no lo hacen. Uno de ellos es el Instituto Nacional de Medicina Genómica, en donde nos centramos en la investigación biomédica, pero siempre con relación con los colegas en la clínica, su objetivo y su vocación es ser una institución de referencia para la genómica aplicada a la salud, propiciar con su propia investigación y con las relaciones con las otras instituciones, el que la genómica sea de utilidad y sea accesible a todo el sistema de salud de nuestro país. ¿En qué campos nos desarrollamos? No lo hacemos en todos, pero sí tenemos la necesidad y la vocación de entrar a varios campos de los diferentes problemas de salud, ciertamente las metabólicas, que son de gran importancia para nosotros y como a otros países, las neoplásicas, también la genómica de las enfermedades infecciosas, que claramente sabemos que no se van a erradicar, las enfermedades psiquiátricas, por supuesto, en México, como en otras partes del mundo, una de las grandes causas de morbilidad. Y lo que quiero destacar es que tratamos de trabajar con algunas áreas o algunos esquemas o algunos enfoques que son transversales a todas estas. Por ejemplo, el de genómica de poblaciones, y voy a hacer una breve parada en ese tema que es muy importante para México, porque la cuestión poblacional, la farmacogenómica, esta relación entre la toxicidad y la eficacia de los medicamentos y un conjunto relativamente acotado de variantes genéticas que lo determinan en cada individuo, que lo hacen personal, y es aplicable a todas las áreas. Un enfoque de biología de sistemas, bioinformática, ojalá y también incursionando hacia la inteligencia aumentada, como decía el profesor, inteligencia aprendizaje de la máquina. Nos damos cuenta de que esto es clave para poder lograr descifrar los problemas que nos encontramos. También, por supuesto, la epigenética como un factor que está encima y que es detectable y que es trabajable a partir de tecnologías similares. Y el impacto del microbioma, que sabemos que también está apareciendo como un factor quizá incluso muy importante en algunas de las enfermedades, en algunas de las condiciones. Entonces tenemos áreas en el INMEGEN ya consolidadas, con grupos de investigación, con investigadores de buen nivel, independientes, en todas las que yo mencioné. Quiero destacar en el caso del cáncer tenemos 5 grupos de investigación, dentro del INMEGEN. En las otras tenemos 1, 2, 3 grupos en cada una de ellas. Destaco también la colaboración con la Universidad Nacional en un par de unidades periféricas que llamamos, que son como laboratorios conjuntos con facultades o escuelas de la universidad, la de química, la de medicina, y en todas estas áreas que ustedes ven, el INMEGEN tiene grupos de investigación independientes. Pero ¿cuál es uno de los problemas centrales en los que hemos tenido que abocarnos? El hecho de que la mayor parte de los estudios que se han realizado en genómica y salud se han hecho con población caucásica. En muchos casos, esta limitación se traduce en que las acciones que se sugieren a partir de estas investigaciones son incierto el poderlas aplicar en nuestras poblaciones. Esto ha sido destacado por varios líderes en el mundo. No quiere decir que los datos obtenidos en otras poblaciones sean inútiles, por supuesto son muy útiles, pero no son lo suficientemente cercanos para que siempre puedan ser aplicados. Un segundito, ya se me puso ese tachón.
En relación con esta cuestión poblacional, yo quiero recordarles especialmente a nuestros invitados del Japón que México es un país en el cual nuestra población está constituida por una mezcla de dos poblaciones que estuvieron separadas más de 40,000 años. La primera, proveniente de alguna parte de Asia, mezclada quizá con algo del norte de Asia, quedó separada y quedó aislada en este continente que se llamaba Beringia antes del último máximo glacial, y durante cerca de 10,000 años pudo haber estado en una condición muy especial tipo tundra, viviendo esta población, y que luego un grupo relativamente pequeño con importante cuello de botella es el que generó toda la población de América, incluida por supuesto toda la de Mesoamérica, previamente a la llegada de los europeos en el año 1492. Esta llegada fue altamente traumática en muchos sentidos y generó una población mixta, que es la que hoy tenemos, en donde está constituida prácticamente del orden del 50% de las variantes genéticas son de origen europeo en nuestra población y el 50% de origen amerindio o indígena. Y con un efecto muy traumático por la cuestión de la conquista que diezmó la población indígena. Hemos trabajado en el INMEGEN desde hace varios años con diferentes esquemas, usando genotipos, primero con microarreglos y después en la actualidad con genomas completos. Estos dos proyectos relativamente recientes de 12 genomas completos y de 100 genomas de individuos de origen indígena, en donde nos hemos dado cuenta cómo está la distribución de los genes europeos, aquí en rojo, en estos diagramas en donde cada línea es un individuo y donde vemos la ancestría de cada porción de su genoma, y donde nos damos cuenta en nuestras muestras indígenas que existe todavía en México un buen número, del orden de varios millones de personas que tienen muy poca de sus genomas derivado de ancestros europeos, la mayor parte de ancestros indígenas, y la población cosmopolita de las ciudades, que es, como les decía, alrededor de 50 y 50. Esto está muy bien relacionado con la distribución geográfica, y con estos datos hemos podido generar una serie de nueva información valiosa. Por ejemplo, el descubrimiento de varios cientos de miles de variantes que no estaban presentes en ninguno de los genomas anteriormente secuenciados. En el proyecto de los 1000 genomas, pues no lo encontramos. Estas 350,000 nuevas variantes que derivan de los 100 genomas las podemos clasificar, y algunas de ellas son, digamos, exclusivas de amerindios, ¿no? O sea, simplemente prácticamente no están presentes en otras poblaciones, y de ellas podemos ver que algunas están con una abundancia diferencial, es decir, hay 20, 30, 40% de nuestros genotipos de origen indígena tienen esa variante, mientras que en otras partes prácticamente no existe. Entonces, estos son variantes particularmente informativas para hacer nuestros propios estudios de Genome-Wide Association. También hemos mapeado estas variantes en algunos genes, variables notables por una u otra razón, y con ello tenemos ya una lista novedosa de variantes que nos permiten estudiar a nuestra población, como les decía, con mucha más potencia de lo que lo hacíamos hasta hace tiempo. Vean, por ejemplo, todas estas variantes que no están presentes en los genomas de otras regiones, pero que están presentes con frecuencias superiores al 50% en la población indígena. Pero estudiar esto es una oportunidad, o es la manera como pensamos que va a tener mucha más potencia los estudios que emprendamos en el INMEGEN, y con esto hemos trabajado con una empresa mexicana que tiene acceso a este chip de Illumina, pero con 50,000 variantes custom made, hechas a propósito, de acuerdo con lo que el investigador determina, y hemos colocado algunas relacionadas con farmacogenómica y otras con otras variantes que sabemos que son de interés. Por ejemplo, todas estas que se han descubierto en nuestro instituto y que corresponden a una importante serie de diferentes condiciones, y en donde se han descubierto variantes que tienen o particular impacto en la generación de la propensión a la enfermedad de nuestra población, o que son realmente exclusivas de nuestra población. Todas estas variantes las estamos pudiendo estudiar de manera enfocada, y también las hemos incluido en el nuevo chip que ya les mencioné.
Algunos de los estudios más recientes yo quisiera destacar, no aquellos de cáncer, porque creo que ha sido más rica en cáncer este simposio, y me gustaría enfocarme un poco en los avances que tenemos en el área de las metabólicas, especialmente aquellas que están relacionadas con genes presentes solamente en la población indígena. Y vean, por ejemplo, esta muy interesante, en donde variantes en este gen muestran evidencia de selección positiva en la población indígena y se asocian tanto con el lupus eritematosus como con respuesta a salmonela entérica. O sea, tenemos variantes que pueden estar relacionadas con el aspecto traumático de la conquista de las enfermedades que trajeron los europeos, al mismo tiempo que nos generan condiciones como puede ser el lupus, una enfermedad autoinmune, y que pudieran no parecer relacionadas, pero que se descubren con estas nuevas metodologías de la genómica humana. Otra interesante muestra también trabajada por la doctora Lorena Orozco es este gen PPARG, en donde hay evidencia también de selección positiva y que se ha relacionado este gen en diferentes estudios con patologías tan diversas como la obesidad, la diabetes, la aterosclerosis e incluso el cáncer. ¿Cómo es que esta variante que muestra posible selección positiva en nuestra población se está manifestando? Claramente tenemos que estudiarlo, pero claramente es algo que no se podría haber descubierto si no nos enfocamos en las variantes propias de nuestra población. Que esto sea accionable en este momento, pues es apenas como la punta del iceberg. Probablemente vayamos avanzando ya en esa dirección. Por ejemplo, les digo, en este caso de un gen descubierto, una variante genética descubierta en un gran proyecto financiado por el Instituto SLIM, tenemos esta variante SLC 16A11, que está presente en el 30% de los mexicanos y tiene que ver con diabetes. HNF1 alfa, otra variante descubierta en nuestros estudios, están incluidas en un test personalizado para determinar propensión a diabetes tipo 2. Es todavía una prueba tentativa en estado de mejora continua, pero que ya utiliza las variantes que nosotros hemos descubierto y que nos acercan a lo que es la población mexicana. En el caso de las pruebas de diagnóstico, cómo estamos implementándolas en nuestro instituto, pues tenemos un laboratorio de diagnóstico genómico que hace una serie de pruebas. Aquí sí voy a hablar un poco de las que estamos haciendo en cáncer. Tenemos tanto para predisposición, los paneles de genes relacionados con cáncer familiar, como las detecciones somáticas a partir de tumores o de muestras de sangre, y con ello tenemos ofrecemos diferentes servicios tecnológicos para los oncólogos. Como ya se ha dicho muchas veces, la demanda no es la que nosotros hubiéramos esperado, en parte porque no siempre hay la disponibilidad de los medicamentos, o en parte porque los médicos no están todavía totalmente familiarizados con estas posibilidades, pero tenemos los servicios y se ofertan, pues desde luego se hacen muchos en todo momento, y va creciendo esta demanda. Otros proyectos que voy a hacer muy rápidamente, solamente mostrar las láminas para dar una cierta idea del tipo de trabajo que se está haciendo en el instituto. Farmacogenómica, hay varios proyectos que se enfocan a algunas de las áreas en donde o está más madura o donde es más importante y promisorio para nosotros trabajar, como puede ser el caso del tratamiento hipoglicemiante o las variantes de antihipertensivos o aquellos relacionados con la inhibición de la coagulación, que todos ellos son bastante conocidos, pero que muestran muy diferentes patrones en nuestra población. Otros proyectos importantes que quiero rápidamente mencionar, aquellos relacionados con aspectos psiquiátricos y en concreto con las adicciones, que es un tema también de gran importancia en la población mundial en general y en la nuestra. En todos estos estamos utilizando el nuevo chip, de manera que podamos obtener información más precisa, más interesante, más rápido. Esta otra, pues que México, como todos los demás países del mundo, va moviéndose hacia una población con mayor vejez. También nos interesa mucho trabajar en este tema en el instituto.
Finalmente quisiera concluir con algunas de las perspectivas que observamos para el futuro. Una primera es la posibilidad de que México participe más en la generación de sus propios blancos terapéuticos. A mí este ejemplo me parece muy elocuente. A mí me complace muchísimo decir que desde el descubrimiento de esta variante SLC 16A11 en el año 2014, como producto de este proyecto Sigma el Instituto SLIM de Medicina Genómica, se encontró en población mexicana, nos dimos cuenta de que esta era una variante que no estaba presente más que en una proporción mucho menor en la población europea y mucho de la asiática, y era bien presente en la población mexicana. Pues esta explica más del 20% de la propensión diferencial que tenemos los mexicanos a la diabetes. Y se hizo en esta publicación la evidencia bioquímica y de la función celular a nivel de un transportador de ácido monocarboxílico, pero para 2017, solo 3 años después, ya se había definido en esta colaboración con el Instituto Broad de Harvard y MIT el mecanismo de acción y el blanco molecular. Por lo tanto, se tiene ya los pasos iniciales para el desarrollo de un medicamento. Interesantemente, el knockout en células humanas de uno de los genes involucrados en el mecanismo se hizo con CRISPR-Cas9, que es una de las tecnologías que yo les decía que ha revolucionado el trabajo en los últimos años. En solo 3 años tenemos desde el descubrimiento de una variante por GWAS a la determinación de un posible blanco terapéutico, y que sería un medicamento que beneficiaría fundamentalmente a la población mexicana. No podría haber sido ni descubierto ni desarrollado en otros países por el mero hecho de que esta variante pues no es importante en otras poblaciones. Y finalmente yo quisiera destacar estos 4 conceptos. Los efectos de las tecnologías poderosas. Yo estoy convencido de que esta frase es cierta y aplicable a la genómica. Se sobreestiman en el corto plazo, pero se subestiman en el largo. La genómica se ha esperado que impacte muy rápidamente, de manera muy dramática, la salud. Esto ha tardado más de lo que muchos quisieran, pero una vez que empieza a surgir, creo que los efectos van a ser dramáticos, mucho mayores de los que mucha gente ha esperado. En el caso del tratamiento del cáncer, en la farmacogenómica, en las enfermedades raras y en las enfermedades infecciosas, ya tenemos, y en el diagnóstico prenatal, en el screening prenatal, pues ya tenemos las aplicaciones con nosotros, son cuestiones comerciales, empiezan a ser la mejor práctica clínica, digamos, implica el uso de la genómica. Y yo diría que en prácticamente todas las enfermedades seguirán apareciendo las aplicaciones para la estratificación de los pacientes y para la orientación del tratamiento. De una manera o de otra, en el ámbito ya del tratamiento, las aplicaciones las iremos viendo de manera creciente en prácticamente todas las especialidades. Y me parece que lo que tenemos que esperar a un plazo más bien mediano, pero también muy seguro que va a ocurrir, es el modelo preventivo, en donde ya tendremos sistemas de salud que estarán profundamente modificados, en donde la atención se va a volcar mucho más al primer nivel y donde vamos a tratar de hacer valer esta medicina de 4Ps con el aspecto preventivo para evitar que una proporción tan alta de la población llegue a requerir los servicios del tercer nivel. Y creo que esta será una manera de contener los costos, y para lo cual estas técnicas moleculares ayudadas por la inteligencia computacional aumentada van a ser esenciales. Y con esto les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctor Soberón. A continuación, la doctora Amanda Lowe, que es el líder del grupo de desarrollo de biopsias líquidas en la Fundación Japonesa para la Investigación en Cáncer, nos hablará sobre el tema de el potencial clínico
de la biopsia líquida en la medicina preventiva del cáncer. Bienvenida, doctora. Okay. Thank you very much. I would like to thank particularly on Dr. Martinez Palmo and Dr. Marta Espinosa to invited me to share my work here entitled The Potential of Clinical Implication of Liquid Biopsy in Cancer Precision Medicines. So, circulating tumor DNA, let me try to get rid of that. Oh. Yep. Circulating tumor DNA, ctDNA, is a type of liquid biopsy in addition to exosome and circulating tumor cells. Circulating tumor DNA, ctDNA in short, shed from the tumor cells into the circulatory system via viable tumor cells, via secretion from phagocytes, post-engulfment of tumor cells, as well as apoptosis and necrosis. It could be circulating in the apoptotic bodies as well as in the exosomes. So circulating tumor DNA allows us to observe the mutation profile of a tumor, such as point mutations, copy number alteration, rearrangement, and methylation changes. The half-life of circulating tumor DNA is about 2 hours in the bloodstream, which makes it a very good biomarker to exactly see what is the mutation profile of a particular times of the tumors. And the size of the circulating tumor DNA range from 150 to 200 base pair. So what are the strengths of liquid biopsy over conventional biopsies? So this is a conventional needle biopsy, and this is the liquid biopsy. One of the big difference in between the conventional biopsy is it is very invasive. You actually need to use a needle to poke into the patients. So while liquid biopsy is only drawing blood, which is non-invasive, we knew that tumor is highly heterogeneous. By using needle biopsy, it only gave us snapshots where we actually poke it in. So while the ctDNA derives from all the tumor sites, that helps us to gather the mutation informations from all sites. It's just like a messenger from the tumors. So hence it is actually a good marker to monitor the disease burden as well as to monitor minimal residual disease, just like the purple clone here, where was not picked up by the needle biopsy, but detected in the liquid biopsy at the earlier stage. So this is also particularly important for cancers with unknown primary tumors. So we don't know where the tumors actually come from, but with using liquid biopsy, we sort of having a clue. For example, in mutations in APC, we think that the colon cancer might be arise. So with that, I would like to start discussing what we have started in Japanese Foundation for Cancer Research together with Nakamura senseis. We firstly started by establishing customized circulating tumor TNA total nucleic acid, which including the DNA as well as the RNA for various clinical applications. So as we know that ctDNA could be used throughout the whole cancer management. It can be used as a cancer detection or screening to detect cancer earlier. It can be used as a molecular profiling for treatment guidance. It can use to monitor response for targeted therapeutics.
it could helps to detect minimal residual disease. And more importantly, it helps us to monitor the tumors for risk of recurrence at the earlier stage compared with the conventional imaging system. But one of the greatest challenge working in liquid biopsy is the limited circulating tumor nucleic acid that we could retrieve from the patients. Because of that, we really need to consider and ask the right scientific questions or the clinical questions what we would like to use the limited circulating tumor DNA for. So, and because of that, customized specific panels will be very much beneficial. For example, the screening panel will be used for the cancer detections. The actionable panel will be used for treatment selection. And lastly, the actionable and the monitoring panel will be used to monitor resistance as well as to select the next cycles of drugs. To achieve that, we gather all the information's cancer genome data and establish a cancer database in the JFCL, the Japanese Foundation for Cancer Research, evaluating the frequency of the mutations, each of these frequency of the mutations in each of these cancer-related genes of Japan top 10 most common cancers. We then evaluated the hotspots of the genes to see whether we can design the target regions and primers. We then established the panel, the JFCR circulating tumor DNA cancer screening panel, by using which cover 29 genes of 126 amplicons. We use the Illumina systems for the sequencing. The predicted frequency of the variant detections for this panel is approximately 94% for colon cancer, 91% for lung cancer, and 92% of pancreatic cancer, 88% for bladder cancer, because all these genes are actually included in that panel. So we have very high predicted frequency to actually screen a wide range of cancers. So as a result, by using the Horizon Diagnostic Reference Panel, we could actually identify all the single nucleotide variants as well as indels by using this panel. But we could see that the depths are actually uneven, indicating that there are preferential in amplifications by PCR during the sequencing process. So we are currently optimizing the condition by adding in more primers and expanding the analysis by clinical cell-free DNA. Our next panel is targeted of actionable mutations for therapeutic implications. These slides, I'm sorry, the font is very small, but what we do is we actually input the actionable mutations that have inhibitors available. So for example, we included CDK4/6 amplifications to see whether it is is suitable to use the CDK4/6 inhibitors, the HER2, the EGFR. So this panel actually covers not just the mutation, but also copy number variation, as well as the fusion genes by using both the cell-free DNA as well as RNA that aids in the treatment selections. We are currently working very closely with medical oncologists to evaluate this panel. So this panel will be used most likely in the basket trial, which is a phase 1 pre-screening trials, because currently it is the era that comes to where the basket trial could be carried out to target a specific genetic mutations found in the tumor, regardless of where the cancer originated from. Of course, we also evaluated other targeted panel sequencing, that is the OncoMine PanCan panel. So this panel covered 50 cancer-related genes that covered 273 amplicons and as well as 1,000 hotspots of cancers. A preliminary result shows that by using lung cancers from all stages, the detection rate of this system can go up to 88%, and the mutated genes are mostly on TP53 and EGFR, which is very similar to, the frequency is very similar to the TCGA and ICGC database. Again, when you look at the specific mutations carried by these 8 individuals, one of the mutations that I would like to draw your attention is this mutation from BRAF.
So this actually gave us some information that the preclinical study suggests that the downstream signaling induced by this mutation may be blocked by BRAF inhibitor, which is vemurafenib. And we also identified copy number variations on the FGFR1 genes. And amplification on this gene actually shows poor survival in patients in resected squamous cell lung cancer, as well as these amplifications also associated with the sensitivity to the multi-targeted tyrosine kinase inhibitors, pazopanib. So these informations, gathering the mutations as well as the amplification, actually gave us some treatment guidance. Like, we can actually suggest that this as a second line or third line for the medical oncologist. So I hope that I gave you a broad view on the implications of cell-free circulating tumor DNA that could be retrieved from the patients. Considering the limitations of it, customized panel that evaluated for relevant mutations for specific purposes should be taken into considerations. And it is now possible to actually extract both the DNA as well as the RNA to detect not just the SNV and CNV, but also the fusion genes. The detectable mutations are clinical relevance and might provide more information for treatment guidance for medical oncologists. We are currently expanding the screening by recruiting more samples from major cancers to evaluate the feasibilities of all these panels. I would like to use the remaining time to bring you through the results of metastatic breast cancer. So this project was actually done by my MD PhD students in my group. So the study objective of this project is to evaluate the circulating cell-free DNA mutation spectrum for metastatic breast cancer. What is more important is to assess the rate of ESR1 mutations, which might cause the resistance to aromatase inhibitors in the treatment for metastatic breast cancer by using the cell-free DNA next-generation sequencing screening. We also compare the cell-free DNA mutations with various clinical outcomes as well. And we assess the sensitivity as the specificity on this panel and compare the results using droplet digital PCR. We recruited a total of 68 breast cancer patients, and mostly 83% of it are luminal types. So we have other clinical information which could be used as an evaluation together with the cell-free DNA concentrations. We use Oncomine breast cancer cell-free DNA assay that encompass 10 breast cancer genes that cover 27 amplicons and 160 hotspots. So this was actually generated from EON S5 system. From this figure, as expected, we could observe higher cell-free DNA concentrations that are associated with bigger metastatic tumor diameters, as well as the number of metastatic sites. You can see a very beautiful range, like, for example, it goes so accordingly to the metastatic sites that correspond with the cell-free DNA concentrations. We could also see the higher of the cell-free DNA concentration with CEA tumor markers as well as the CA153 markers. The mutation spectrum, approximately 69% of patients were detected to carry at least 2 copies of mutant alleles of cell-free DNA. So mostly 50% of the patients actually carry TP53 mutations, 25% from PIK3CA, 15% from ESR1 and KRAS. When we compare the relationship between the CEA tumor marker with the cell-free DNA mutations, we could see that 53% of the results are actually concordance, which means that the tumor marker and the mutations are concordance. They are positive, positive, or negative, negative. But the cell-free DNA mutation actually could detect additional 37% of the patients compared with the CEA marker. However, we could also see that there are 10% that are
they are negative in the cell-free DNA, indicating the test still need to be improved in the sensitivity. We see the same trend in the CEA marker. When we compare the existence of cell-free DNA mutations with progression-free survival, we could actually see that patients who have actionable detectable mutations for cell-free DNA have the tendency to progress earlier than those who have undetectable mutations. This comparison is even bigger when we look at the ESR1 mutations, thinking that these patients might have developed resistance to aromatase inhibitors and thus progress earlier compared to those who do not carry any ESR1 mutations. So this indicating that how important is monitoring of this metastatic breast cancer is. So to monitor, we actually apply droplet digital PCR. This technology is not just to validate, not just for monitoring, but it also to validate the results from next generation sequencing. It's quite simple. So the sample is actually partitioned into 20,000 droplets and run a PCR and measure the fluorescence and calculate the concentration of number of positive droplets. But when we compare the validation study between the next generation sequencing and digital PCR for ESR1 mutation, we could see that the allele frequency are very concordant, and this could be used as a very good monitoring system for ESR1 in actually metastatic breast cancer. We also look into the KRAS mutation because by using next generation sequencing, we could actually look until 2 to 3 copies. So by using digital PCR, so we could actually validate that those calling are actually true. So in next generation sequencing, it is actually only 2 copies. But by using digital PCR, we could actually verify and validate these studies. And the concordant rate between the allele frequency of NGS and the copy of mutants for digital PCR is highly concordant. The R-square is about 92%. We have the chance to actually monitor one metastatic breast cancer patients 15. So we could see that at this, the blue color is actually the first blood drawing, and we could actually identify 3 mutations. The second drawing, we actually didn't see 2 of these mutations, and one of the mutations is actually showing a lower allele frequency, indicating that the importance of 2 time points taken from the patients is very important. So this is highly recommended in order to monitor the tumor progressions. So in this study, in this particular monitoring, we could say that maybe the treatment is actually very effective to bring down the tumor size and also to slow down the tumor progression, as well as we could actually exclude the possibility of false positive calling from the first study. So that's why these 2 time points taken from the patients are highly essential. So in this study, we could conclude that the correlations was observed between the cell-free DNA concentration and the metastatic tumor size and number of metastatic sites, as well as it is also concordance with the tumor marker level. We also evaluated this Oncomine ctDNA breast cancer panel by using NGS technology to inspect the mutation profiles for metastatic breast cancer. And we observed that 69% of the patients carry at least 1 mutations from the cell-free DNA, and 2 highly mutated genes are listed here. What is more important in this study is out of the 70, or actually 68 individuals, 10 patients actually carry at least 1 ESR1 mutations that might lead to the resistance to aromatase inhibitors and progress earlier than those who do not carry. And lastly, we established a digital PCR methods that could be used for monitoring, and the concordant rate in between the 2 systems are highly concordant. So I would like to end my
talk here, so I would like to acknowledge the people here. And I also would like to convey my gratitude to all the patients and collaborators who participate in our studies. Thank you very much. Thank you so much. Vamos a escuchar la última presentación de esta mañana a cargo de la doctora Karina Martínez Mayorga, del Instituto de Química de la UNAM. El título es La informática química y el aprendizaje profundo en el descubrimiento de nuevos medicamentos. Bienvenida, doctora. Buenos días. Quiero empezar agradeciendo la invitación y todo el esfuerzo involucrado para que estemos reunidos esta mañana. Es para mí un honor poder compartir este piso con la gente tan destacada que está presentando esta mañana. Como ya se comentó, yo trabajo en el Instituto de Química, entonces, bueno, mi trabajo se va a enfocar más justamente en las estructuras y en la parte química del manejo de información. Ese es mi correo electrónico en caso de que quieran más información, la página del instituto y la página de un grupo que voy a mencionar un poquito más adelante. Dado que esta presentación es como de interés general, quise comenzar haciendo la definición de algunos términos que creo que son de relevancia, como es la información química o Chemical Informatics, el llamado Deep Learning, cuáles son las herramientas de cómputo que se utilizan en el desarrollo de medicamentos o de fármacos, qué ingredientes necesitamos para estos estudios y después presentar algo de la riqueza estructural que tenemos tanto en productos naturales como en compuestos químicos en general en México y algunas conclusiones. Quiero comenzar mostrándoles dos personas con las que he tenido el gusto de aprender y colaborar, que es el doctor Gerald Maggiora y el doctor José Luis Medina. Y quiero presentarles un par de libros para su referencia en caso de necesitar mayor información. Este lo recomiendo bastante, es La Introducción a la Quimioinformática de Andrew Leach y Valerie Gillette. Y este otro que es muy reciente, que se llama Aplicaciones de Quimioinformática, Achievements and Future Opportunities. Este libro en particular surgió dado que el manejo de información en específico de la quimioinformática evolucionó de tal forma que ya está impactando a otros campos. Nosotros tuvimos el gusto de participar con un capítulo en este libro y justo también hay un capítulo en ese libro dedicado a Precision Medicine. Quizá a algunos nos parezca como no tan obvio cuáles los conceptos de inteligencia artificial, machine learning y deep learning. Quizá algunos de nosotros más estamos en el área de la química, algunos médicos, algunos en ciencias de la computación, pero pues quise tener una diapositiva para mostrar estos conceptos. Bueno, por el lado de la quimioinformática nos vamos a enfocar en las técnicas que van a tener que ver con problemas de las ciencias de la computación, matemáticas, química computacional y visualización de datos. Por su parte, en el caso de información o aprendizaje profundo, Deep Learning, vamos a utilizar redes neuronales, en particular de multicapa, para simular la toma de decisiones como lo haría un ser humano. Entonces, la parte de inteligencia artificial, bueno, surge desde hace varias décadas, más o menos en los 50, 60 y 70, pero fue hasta los 80 en que empezó a florecer el uso de estas metodologías. Esto se utiliza, por ejemplo, en lo que utilizamos diariamente en el spam de nuestro correo electrónico que vemos diariamente. Entonces, más o menos en estas décadas nos dimos cuenta que el desempeño de estas metodologías pues se beneficiaba cuando estaba expuesto a mucho más datos, mucho más información. A partir del 2010, pues bueno, surgió el llamado Deep Learning,
que de lo que se trata son de redes neuronales multicapa y que requiere de una vasta información. Como ya vimos en esta mañana, pues tiene aplicaciones muy relevantes y algo en donde se ha aplicado también bastante, pues es en la identificación de imágenes. En esta imagen les presento cuál sería el diagrama, por decirlo así, tradicional para la búsqueda de moléculas con importancia terapéutica. Empezamos con una enfermedad, identificamos algún blanco molecular, en general o probablemente se va a tratar de una proteína, puede no ser el caso, y utilizando métodos para búsqueda de moléculas que pueden modificar la función de esas proteínas, pues llegamos a pruebas, por ejemplo, in vitro o in vivo. El uso de los métodos computacionales está involucrado en cada una de estas etapas. En particular, pues en química nos va a interesar pues justamente estas pequeñas moléculas que nos van a servir para justamente modular la función de estos blancos moleculares. Existe la química combinatoria, el modelado molecular, high-throughput screening, búsqueda virtual, etc. En todos estos aspectos tiene un impacto la química computacional. Incluso en el desarrollo de modelos ADME, que son se refiere a la absorción, distribución, metabolismo, excreción y toxicidad de un compuesto. También existen modelos que se pueden utilizar para predecir cuál va a ser el perfil ADME, tanto en ensayos in vitro como, haciendo modelos in silico. Todo esto para llegar a ensayos preclínicos. Los ensayos preclínicos, es decir, el uso de animales, pues está siendo muy limitado o está siendo ahora restringido a tratar de usar el menor número posible de animales, es decir, si tenemos suficiente información para hacer predicciones, se prefiere hacer una predicción computacional a hacer el uso de animales. Esto está pues muy impulsado sobre todo en la Comunidad Europea y de hecho se requiere una justificación de que no se puede generar un modelo para poder pasar a ensayos en animales. Entonces, esto habla de cómo sí se han utilizado los métodos de cómputo para hacer predicciones confiables. Sin embargo, este esquema de una sola proteína, un solo blanco biológico, con una sola molécula donde interactúa, pues es bastante viejo y viene del modelo de la llave y cerradura, donde teníamos un solo blanco molecular con un solo ligando. Pues las cosas han evolucionado y nos hemos dado cuenta que en realidad son varios blancos moleculares con varias moléculas pequeñas que nos dan lugar a la polifarmacología que se llegó a mencionar esta mañana. En esta área de la polifarmacología, un ejemplo muy interesante es cómo nosotros percibimos los aromas. Cuando nosotros recibimos un aroma, esa sensación surge de la interacción de varios receptores con varias moléculas. Entonces, el concepto de una sola molécula pues ya está siendo abandonado y ahora nos referimos a cosas mucho más complicadas. Eso nos lleva también a otra área que es llamada Systems Biology, en donde se trata de modelos computacionales y matemáticos para analizar sistemas biológicos aún más complejos. Entonces, cada vez nos preguntamos cosas más complicadas. En esta parte, por ejemplo, nos va a interesar cómo se modifican los sistemas biológicos, no solo en su interacción con moléculas pequeñas, sino cuál es el efecto biológico o la cascada de señalización que toma lugar. Entonces, de toda esta información, pues con el tiempo hemos aprendido que necesitamos más datos, que necesitamos que sean precisos, que necesitamos algoritmos o mejores algoritmos cada vez para analizar estos datos, y en particular algo que se llama validación externa. En el caso de modelos de predicción, la validación externa le dio un auge muy importante, sobre todo, por ejemplo, a modelos QSAR. El doctor Alexander Tropsch ha impulsado mucho el uso de la validación externa. Y es gracias a eso que entonces ya se puede utilizar en otros ámbitos. Por ejemplo, en el caso de los ámbitos regulatorios, gracias a la credibilidad que ahora tenemos con estos modelos, se utiliza la predicción, por ejemplo, de toxicidad para diferentes aspectos, por ejemplo, en agroquímicos o en impurezas de la producción de compuestos en el área farmacéutica. Bueno, ya que tenemos todos estos modelos, ¿a dónde nos podemos dirigir? Ahora podemos visualizar, tener sistemas mucho más complejos y con mayor precisión.
En el área de diseño de moléculas y cómo podemos analizar esta información, aquí les muestro un ejemplo que lo pueden ustedes consultar en línea, que lo presenta IBM, en donde lo que se trata es de hacer una identificación de asociaciones de efectos secundarios con enfermedades. Justamente lo que se mencionaba también hace un rato, tiene que ver con qué enfermedades están asociados con qué efectos secundarios. Si podemos hacer estas asociaciones, entonces podemos nosotros identificar qué compuestos o qué enfermedades están asociadas con cuáles efectos. En este ejemplo, IBM lo que encuentra son 30 efectos secundarios relacionados con una serie de enfermedades particulares. Esto es una vista un poco más cercana de estas enfermedades. Aquí se muestran 4 en naranja y los puntos azules son los efectos adversos asociados. Entonces, decimos, si nosotros entendemos esas asociaciones, podemos potencialmente diseñar moléculas que tratando de evitar esos efectos secundarios. Por otro lado, al mismo tiempo, esos efectos secundarios pueden utilizarse para el reposicionamiento de compuestos que ya son existentes. Esto nos va a hablar de, por un lado, la promiscuidad molecular, es decir, que un mismo compuesto va a interactuar, como ya entendemos, sobre diferentes blancos biológicos, y también la asociación de esos efectos biológicos. Entonces, esto, si le incorporamos la información química, pues nos daría la oportunidad de conocer un poco más en el diseño de moléculas. El área de diseño de moléculas, desde el punto de vista de Machine Learning y de Deep Learning, pues está muy en boga y es muy reciente. Una información que pueden ustedes también consultar, que publica Glaxo, es la disponibilidad de información de ensayos clínicos. En esta propuesta, lo que están poniendo disponible son justamente los datos de lo que se ha obtenido de estos ensayos. Esto puede ser utilizado para el diseño de nuevas moléculas para grupos de investigación. Todas estas otras compañías que ustedes, por supuesto, identifican, también están siguiendo este modelo de poner esa información disponible. Y bueno, quiero aquí enfatizar que no podría estar en más acuerdo con el doctor Soberón, de que necesitamos nosotros estar en línea con esta distribución de datos, generar nuestro propio perfil dentro de cada población, para nosotros utilizar la información existente e incorporarla dentro de nuestros propios análisis. Aquí les muestro entonces pues cuáles son los ingredientes que necesitamos para estos estudios. Por un lado, los datos, los algoritmos y la pregunta que nos estamos haciendo. En esta área de datos, pues bueno, hay algo que se llama el Big Data, que consiste de 4 Bs: el volumen, velocidad, veracidad y variedad en la que están formados estos datos. El volumen, como ya también ha quedado claro durante esta mañana, la cantidad de información que se está generando es inmensa. Entonces necesitamos sin duda tener la ayuda de cómputo para poder analizarla. La velocidad es muy alta, tenemos que tener certeza de la información, de la calidad de esa información que se está generando y pues bueno, qué tipo de información tenemos. En cuanto a los algoritmos que se pueden utilizar, pues existen de diferentes tipos, existen que son open source, comerciales o generados in-house. Y pues bueno, esta parte quizá no es la más limitante. Me gustaría enfatizar en que la generación de los datos pues es crucial. Por supuesto que también se necesita el poder de cómputo y en particular pues supercómputo. Y todo esto tiene que estar en línea con la pregunta científica que nos estamos generando. No podemos generar una pregunta de la cual no tenemos datos. En algún momento el doctor John Van Drie hizo esta mención y quiero compartírsela. In Drug Discovery, the treasure is on the molecules. Si ahora lo podemos ver de otra manera, lo podemos generalizar a que el tesoro está en los datos. Pero ¿qué estamos haciendo con estos datos? No se trata nada más de generar bases de datos, sino tenemos que ser capaces de extraer justamente el tesoro de información que está contenido ahí. ¿Cómo podemos analizar esa información? Pues tenemos metodologías de manejo de datos o data mining, inteligencia artificial, en particular deep learning, para que podamos utilizar esta información para aprender, usar, diseñar y predecir, en nuestro caso particular, pues moléculas.
Brevemente, ¿cuáles son los esfuerzos que nosotros hemos tenido en esta dirección? Este es una base de datos que lo genera la unidad de informática del Instituto de Química, que contiene moléculas que han sido obtenidas por productos naturales. Contiene alrededor del análisis de 1000 artículos generados en el instituto. Al día de hoy, si no tengo el dato erróneo, hay alrededor de 1500 estructuras. Se tiene pensado que contenga en su totalidad unas 5000 moléculas. ¿Por qué nos interesan los productos naturales? Porque a nivel estructural, la diversidad de las estructuras en México ocupa el 5º lugar a nivel mundial. ¿Y por qué nos interesa que sean diversas? Porque eso nos va a permitir tener moléculas que van a tener potencialmente pues, nuevas funciones. Además, los productos naturales pues, son altamente complejos, son estructuras que se les conoce como complejas. ¿A qué se refiere esto? A que tienen muchos centros estereogénicos, muchos anillos funcionados, y eso les va a dar características importantes para su función biológica, es decir, pueden ser quizá con menos efectos secundarios porque van a ser más específicas. Y eso, por ejemplo, queda evidenciado en que más o menos el 66% de los fármacos actuales están relacionados con algún producto natural. Entonces, los invito a revisar la página del UNIQUIM, en donde ustedes pueden consultar todas estas moléculas y utilizarlas en su propia investigación. Otra iniciativa bastante reciente en el instituto es la formación de un repositorio de química. Este repositorio forma parte de una iniciativa impulsada por el CONACYT, en donde se requiere la formación de estos repositorios institucionales, que en el caso de nosotros, pues si no tengo el dato erróneo, es el primer repositorio de química en la UNAM y pues es evidente que muchos vendrán en el futuro. Inició en 2017 y va a tener información química desarrollada en el instituto, su caracterización espectroscópica y podrá ser utilizado a base de búsquedas utilizando metadatos. Entonces, también es importante que estén atentos a la actualización de esta información. No quise dejar de mencionar cuáles son otros de los servicios que tiene el instituto, simplemente para que pues, conozcamos qué se hace en nuestras instituciones y lo podamos utilizar. Se puede hacer caracterización espectroscópica, síntesis química, laboratorios nacionales y universitarios, por ejemplo, de la determinación de estructuras de proteínas. Hay un laboratorio nacional para la investigación y conservación de patrimonio cultural, esto está en colaboración con el INAH y otras instituciones. Un laboratorio universitario de resonancia magnética nuclear con un equipo de alto campo magnético y laboratorios certificados donde ustedes pueden hacer uso de estos laboratorios para su investigación. Entonces, ya que tenemos todas esas bases de datos, que tenemos manera de analizarlo, pues bueno, se fundó también la unidad de química computacional, en donde de lo que se trata es de desarrollar modelos de predicción para ciertos aspectos en particular. Esto se inició en 2014 con el entrenamiento del personal de COFEPRIS, en particular para dictaminadores de modelos QSAR para efectos de agroquímicos. Después empezaron a hacer servicios, tanto en México y actualmente con algunos servicios en el extranjero. Se han generado simposios, conferencias y demás. Esto ha sido interesante porque ha habido el acercamiento también de personas de América Latina, incluso de Europa y de otros lados, en donde se han interesado en este aspecto. Es decir, existe un campo bastante vasto que debemos cubrir y esa fue la necesidad que se cubrió con este equipo. Bueno, tengo el gusto de compartir este grupo con el doctor Joaquín Barroso, el doctor Fernando Cortés, el químico Durbis Castillo y el doctor Abraham Madariaga, que son quienes están a cargo de estos servicios. También aquí les muestro la página para que ustedes la puedan consultar. Bueno, finalmente quiero dejar algunas cosas en la mente, preguntarnos cómo estamos reaccionando a las nuevas tecnologías y a las nuevas tendencias, saber qué podemos aprender de los datos para tener nuevas aplicaciones, que estas nuevas aplicaciones pueden surgir de moléculas que están en proceso o que se quieren sintetizar, pero también podemos aprender de las que ya tenemos. Y esta frase quizá algunos de ustedes la identifiquen, the hardest part is not taking part. De lo que se trata es de que lo más difícil
como nosotros, como sociedad, como científicos, va a ser no tomar parte de esta nueva ola de investigación y nuevas tecnologías. Entonces, con esto termino y agradezco su atención. Bueno, como las dos últimas presentaciones han sido un poco más breves de lo estimado, tenemos unos minutos para preguntas. We have some time for questions, if there are any. ¿Algún comentario en particular? I would like to comment a little bit in English so that you don't need the translation. But I think this has been an extraordinary way for the Mexicans to learn what the Japanese team is doing over there, but also for Professor Nakamura's team, Professor Miyano's team, and everybody that is coming from Japan to see that there are wide opportunities to collaborate here in Mexico, that there is the infrastructure, that there are the human resources, that there is the need, and that we can do very strong, good things for a population that is not Asian, not Caucasian, but has a very specific genomic structure. So thank you again for being here, and I look forward to future more collaborations. Muchas gracias. Con esto damos por terminada la sesión. Nos vemos mañana temprano. Gracias a todos por su asistencia.